cálculo de volúmenes. Y bueno, en el cálculo de volúmenes, como vemos acá en el dibujito nosotros tenemos la región R y particionamos a esa región R en pequeños paralelepípedos que van a tener un volumen delta de B. Entonces, cuando nosotros hacemos la definición de la integral triple a través de la suma de Riemann, y el límite de la suma de Riemann, escribimos f de psi1, la suma de Riemann, f de psi1, eta 1, gamma 1 por delta de B1, más f de psi2, eta 2, gamma 2 por delta de B2, y así, más f de psi n, eta n, gamma n por delta de Bn. En definitiva, simplificado con el símbolo suma, nos quedaba la suma desde i igual a 1 hasta n de los f de psi sub i, eta sub i, gamma sub i, por los delta de b sub i. Ahora bien, si nosotros hacemos el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, eso nos definía a la integral triple sobre R de f de x, y, z de b. Entonces, en esa suma de Riemann, los delta de b sub i, delta de B1, delta de B2, delta de Bn, son los volúmenes de cada uno de los n paralelepípedos de la partición interna de la región R. Y si el valor de la función es igual a 1 para todos los puntos x, y, z que pertenecen a R, la suma de Riemann nos va a dar desde el punto de vista geométrico el volumen aproximado de la región R. Esto es, si f de x, y, z es igual a 1, entonces tenemos 1 por delta de B1 más 1 por más delta de B2 por delta de B2 más 1 por delta de Bn, lo cual implica la suma de 1 por los delta de B sub i. Y eso nos da aproximadamente el volumen de la región R. Cuando nosotros tomamos la norma de la partición y hacemos el límite, cuando esta tiende a 0, definimos la integral triple sobre R de la función que es igual a 1, f de x, y, z igual a 1, por dB. Y eso nos da exactamente el volumen de la región R. Con lo cual, decimos entonces que B sub R, o sea, el volumen de la región R, va a ser igual a la integral triple sobre R de dB. Entonces, esta es la primera aplicación y el cálculo del volumen de un sólido en el espacio. Veamos ahí un ejemplo. Nos dice este ejemplo, hallar el volumen de la región dada por los puntos interiores de x cuadrado más y cuadrado igual a 9 y encima del plano z igual a 0 y debajo del plano x más z igual a 4. Esa gráfica nos da este sólido. Fíjense
Yo se lo voy a graficar. Yo se la voy a graficar a esa región, digamos, paso a paso, para que más o menos tengamos una idea al respecto. Tenemos X, tenemos Y y tenemos Z. X cuadrado más Y cuadrado igual a 9 en el espacio es un cilindro circular de radio 3 y que tiene como eje al eje Z. Es decir, es un tarro paradito sobre el eje Z. Esto es, yo vengo acá, digo que esto es 3, esto es 3, esto es 3. Recuerden siempre lo que les dije. No estamos rindiendo dibujo. No quiero un dibujo lindo. Lo que pretendemos es un dibujo que se entienda. Entonces, cuando yo vaya a hacer la aplicación, no me dicen a mí, haga un lindo dibujo. Yo reitero esto porque por ahí, en los exámenes, estamos más tiempo tratando de graficar que el cálculo o la resolución del problema en sí. Entonces, esto tiene que ser un bosquejo. Acá tengo un cilindro, voy arriba, hago más o menos la misma o parecida. Y ahí tengo un cilindro. Entonces, eso es un cilindro. Se entiende que es un cilindro. Eso debe ser lo importante. Ahora bien, X más Y igual a 4. X más Y igual a 4. X más Y no es X más Z. X más Z igual a 4. X más Z igual a 4. A ver, lo vamos a poner para este lado. X más Y igual a 4. Eso es un plano. Un plano paralelo al eje Y. ¿Por qué? Porque, perdón, este es X más Z. ¿Por qué? Porque no aparece la variable Y. Entonces es un plano paralelo a Y. Entonces yo, para graficar ese plano, lo que voy a hacer es graficar la recta X más Z igual a 4 en el plano XZ. Es decir, si Z vale 0, esto era 3, X vale 4. Y si X vale 0, Z vale 4. Entonces esto es 4 y esto es 4. Entonces yo grafico esa recta. Esa recta me da la idea del plano. Es decir, el plano es así. Es un plano así. Es un plano inclinado en este sentido. Es un plano inclinado en este sentido, en el eje C. Y es paralelo al eje Y. Entonces ese plano va a intersectar al cilindro en este punto y en este punto. Yo hago una recta paralela al eje Y, una recta horizontal, voy a intersectar en este punto y en este punto.
Entonces eso me define 4 puntos. Lo que estoy haciendo es cortando. Supongamos que eso sea un tronco. Y yo lo corto así en forma oblicua. Lo corto en forma oblicua. Al cortarlo en forma oblicua, esto me va a hacer así. Entonces de ahí es donde queda esta gráfica. El tronquito cortado. De esta manera. A partir de ahí, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer las proyecciones. Fíjense ustedes, yo lo miro desde el eje Y hacia el plano XZ. Voy a tener esto. Esto es Z, esto es X. Acá tengo el cilindro y ahí tengo el plano. Si yo lo veo desde acá, voy a ver precisamente esto. Voy a ver esto. Donde por arriba está el plano y por abajo está cero. Entonces esto es plano. X más Z igual a 4. El plano por arriba Z igual a 4. Veo desde arriba. Igual a 9. Yo con esto voy a poner los límites integral. Y lo que debo hacer ahora simplemente es poner los límites. Esta es la sección tipo S1. Tengo cilindros parados sobre el Z. Abajo. Abajo tengo a 0. Y la integral del centro de efecto. Profe, se le escucha mal el audio. Se me fue el audio. Se le escuchaba mal, no se fue. Se escuchaba mal. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí se escucha bien. Ah, bien. Entonces lo que le decía es que nosotros, esta es una región del tipo S1-2, es decir, es un tarro, es un cilindro parado sobre el eje Z, que tiene como base el plano XY, Z igual a 0, y como techo el plano X más Z igual a 4. Tiene un piso y tiene un techo. Entonces, por abajo, como es una región del tipo S1-2, la primera integral es respecto de Z. Yo por eso, cuando grafico siempre el eje del cuerpo lo pongo vertical. Porque de esa manera yo veo quién está por arriba y quién está por abajo. ¿Cuál es mi límite superior y cuál es mi límite inferior? Entonces digo, por abajo está el piso, que es el plano XY. XY es Z igual a 0. Y por arriba está el techo.
Y el techo del plano X más Z igual a 4. Entonces de acá despejo Z igual a 4 menos X. Entonces por arriba está el plano 4 menos X. Ahora bien, ya he hecho la primera integral. Ahora tengo que hacer la segunda. Para la segunda, tengo que ir a la región en el plano XY. Esta es mi R'. Y mi R' es una circunferencia. Entonces, ahí me conviene hacer un cambio de variable a coordenadas polares circulares. Es decir, ahí me conviene hacer X igual a R coseno de teta, Y igual a R seno de teta. O, digamos, en realidad, lo que yo debo hacer es cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Es decir, acá hago Z igual a Z. Entonces, fíjense ustedes. Yo primero voy a escribir acá los límites en coordenadas cartesianas. Y después lo voy a hacer en coordenadas cilíndricas. Entonces decíamos, Z varía entre el piso y el techo, entre el plano Z igual a 0 y 4 menos X. Ahora vengo a la región R', es una circunferencia. La puedo tomar como del tipo T1 o T2. Supongamos que la tomo del tipo T1. Hago de Y. ¿Y cómo va a variar Y? Y va a variar entre la parte de arriba de la circunferencia y la parte de abajo de la circunferencia. La parte de arriba, Y igual a la raíz cuadrada positiva de 9 menos X cuadrado. Y la parte de abajo, menos la raíz cuadrada de 9 menos X cuadrado. Entonces, cuando yo voy a hacer de Y, voy a poner por arriba la raíz positiva de 9 menos X cuadrado. Y por abajo la raíz negativa de 9 menos X cuadrado. Y por último, tiene que ir de X. ¿Y X cómo varía? Entre menos 3 y 3. Entonces yo ahí ya tengo para resolver la integral. Yo resuelvo esa integral y obtengo el volumen. Ahora bien, vamos a observar después que acá tengo el límite raíz. Entonces cuando yo haga la primera integral, voy a tener 4 menos X de Y de X, y voy a tener que integrar respecto de Y. Eso me va a dar 4 menos X por Y. Y a Y lo voy a tener que reemplazar por las raíces. Y después voy a tener que integrar las raíces. Entonces, me conviene a todas luces el cambio de coordenadas a coordenadas cilíndricas. Entonces esto va a ser en coordenadas cilíndricas. Con esto va a ser primero jacobiano de la transformación R de Z entre 0 y 4 menos R coseno de teta. Es decir, a X lo debo reemplazar por su igual en coordenadas polares. Y después va a ir de R de teta
R varía de 0 a 3, de 0 al radio, porque es una circunferencia centrada en el origen, y teta varía de 0 a 2pi, porque es una circunferencia completa. Es decir, el ángulo teta da un giro completo. Entonces, resuelvo esto y ya está. Resuelvo esto y listo. Recuerden, lo importante acá es la gráfica, un bosquejo que se entienda, y después poner los límites de la integral, porque después de resolverla, la integral es fácil. La puedo resolver directamente, la integral de dz es z. O sea que no es nada difícil. Reemplazo los límites, la regla de Barrow y ya está. Después integraré a 4r cuadrado sobre 2, después reemplazo a r cuadrado coseno teta, lo integro y... O sea, resolverla, la integral es fácil. Lo que yo debo tratar de hacer siempre es un buen bosquejo de la gráfica para que la pueda entender, y a partir de ahí veo los límites de la integral, o sea, el tipo de región y el tipo de coordenadas que yo voy a usar. En este caso, como tengo cilindro, uso coordenadas cilíndricas, me conviene. Entonces, esa es la forma en que yo a esto lo debo trabajar. Vamos ahí al apunte y van a ver. Fíjense. El volumen, la integral triple sobre R de dB. Región del tipo S1,2. La primera integral respecto de Z. Después, ve acá, hace, en vez de dy de x, hace de x de y. Otra variante. ¿Por qué hace de x de y? Porque tiene arriba, fíjese, como límite superior de z, 4 menos x. Y ahí integra respecto de x, primero. Y después, al último, respecto de y, lo mismo. Entonces, fíjense, ahí están los límites de la integral, dispuestos en coordenadas cartesianas. Resuélvanlo ustedes en coordenadas cartesianas y después resuélvanlo en coordenadas cilíndricas y vean cuál es la diferencia. Vean cuál es para ustedes el más fácil. Bien. Entonces hemos visto la aplicación geométrica. Cálculo de volumen. Ahora todo lo que viene, que son las aplicaciones físicas, masa y peso de un sólido de densidad variable, momentos estáticos de un sólido de densidad variable, momentos de inercia y coordenadas del centro de masa. Acá lo que tenemos es que trabajamos con sólidos y lo que hacemos
es darle un sentido a la función f de x, y y z. ¿Cuál es el sentido? Densidad. Ahora sí, en integrales dobles, hablamos de densidad de una lámina. Acá hablamos de densidad de un sólido. Entonces, comenzamos con la primera aplicación física. La masa de un sólido. Otra vez de nuevo. Tenemos la región R. Particionamos. Tomamos un elemento diferencial que tiene un volumen delta de B. La densidad de ese sólido, que la llamamos delta de x, y, z, va a estar dada por el límite, cuando delta de B tiende a 0, de delta de M, delta de la masa, sobre delta de volumen. De ahí que decimos que la densidad de un sólido es la medida de la masa por unidad de volumen. Entonces, delta de M sobre delta de B. En el límite, cuando delta de B tiende a 0. Si yo simplemente pongo delta de B sobre delta de M sobre delta de B, eso se llama densidad promedio. Pero la densidad en cada punto es el límite cuando delta de B tiende a 0 de delta de M sobre delta de B. Y de ahí despejamos, o sea, eso me va a dar, por definición, límite de cociente incremental derivada de la masa respecto del volumen, de M respecto de B. Entonces de ahí despejamos de M, que va a ser igual a la densidad de x, y, z por dB. Si integro a ambos miembros, nos queda la masa igual a la integral triple sobre R de la densidad de x, y, z por dB. Entonces la integral de la densidad por el diferencial de volumen. Lo que estamos haciendo ahí es dándole un sentido a la integral, a la función, perdón, a la función. Entonces ya no es una f de x, y, z solita, así en abstracto, sino que ya tiene un sentido. Lo llamamos densidad. El peso. Lo mismo para el caso de la lámina. El peso es la masa por la aceleración de la gravedad, m por g. Es decir, que a esa integral triple sobre R de la densidad de x, y, z por dB, la multiplicamos por g y nos da el peso. G es la aceleración de la gravedad. También, como en este caso, se puede hacer por medio del peso específico. Pero desde el punto de vista de la física es más fácil hablar y decir, bueno, sí, el peso es masa por aceleración, listo. O sea, m por g. Entonces directamente multiplicamos a la integral representativa de la masa por g, la aceleración de la gravedad, y nos da el peso. Bien, como ejemplo, si me dan una densidad a este volumen, le puedo calcular la masa. Solo que
Acá, en vez de poner la integral triple de z de x de y, tendría que poner la densidad. Y los límites son exactamente lo mismo. Es decir, los límites, como yo coloco los límites, no va a cambiar. Lo que sí voy a hacer es poner una función que se llama densidad. Acá tiene un ejemplo. Dice, determinar la masa y el peso del sólido limitado por ese plano. X, Y, Z igual a 1 y los planos coordenados. Ese es un tetraedro que forma el plano X, X más Y más Z igual a 1 con los planos coordenados. Dice, la densidad es proporcional al cuadrado de su distancia al plano YZ. Recordemos. Recordemos. A ver. Estamos en el espacio X, Y, Z. X, Y, Z. Tenemos un punto en el espacio. Un punto en el espacio. La distancia de ese punto al plano XY es Z. La distancia de ese punto al plano YZ es X y la distancia de ese punto al plano XZ es Y. A partir de ahí tenemos variantes. ¿Qué variantes? La distancia del punto al origen es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. La distancia del punto al eje Y es la raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado. La distancia del punto al eje Z es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. La distancia del punto al eje Z es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y la distancia del punto al eje X es la raíz cuadrada de y cuadrado más z cuadrado. Para el caso de los momentos, es muy importante saber las distancias que hay de cualquier punto en el espacio
a los planos coordenados XZ, YZ, XY, a los ejes coordenados X, Y y Z y al origen de coordenadas. Reiteremos, la distancia del punto al plano XY es Z, al plano YZ es X y al plano XZ es Y. La distancia al origen de coordenados, la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y la distancia al eje X, la raíz cuadrada de Y cuadrado más Z cuadrado. No aparece la X. La distancia al eje Y, la raíz cuadrada de X cuadrado más Z cuadrado. No aparece Y. Y la distancia al eje Z, la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. No aparece Z. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son las distancias? A los planos coordenados, a los ejes coordenados y al origen de coordenadas. Entonces, a partir de ahí, es que vamos a ir, bueno, fíjense acá, lo que le decía, sabiendo que la densidad en cada punto es proporcional al cuadrado de su distancia al plano YZ. Entonces, la densidad de XYZ va a ser proporcional K, distancia al eje, al plano YZ, X, elevado al cuadrado, X cuadrado. Entonces, esa es la densidad. Entonces, fíjense ustedes, la masa va a ser la integral triple sobre R de la densidad K por X cuadrado por dB. De ahí vamos a la región y ponemos los límites. En este caso, una región fácil. Por abajo tiene el piso, por arriba tiene el techo, el plano. O sea, va a ser kx cuadrado de z entre 0 y 1 menos x menos y. Después tenemos un triangulito de y de x llevaría de 0 a 1 menos x y x de 0 a 1. Y resolvemos eso. Bastante sencillo. En este caso es bastante sencillo. Pero ese es el procedimiento. Recuerden, yo reitero siempre, lo más importante es la gráfica y cómo interpretarlo y poner los límites. Después le damos sentido a las funciones. Los momentos. Recordemos, momento estático. Fuerza por distancia. Desde el punto de vista de la física. Fuerza por distancia. Nuestra fuerza está asociada a la masa. Entonces, el momento respecto del plano XY va a ser la masa o diferencial. Ahí hablamos de diferencial del momento respecto del plano XY, DI XY, va a ser la masa del elemento diferencial de M por la distancia al plano XY que es Z. De ahí que queda DI igual a Z por dm. Ahora dm es igual a la densidad por diferencial del volumen. Por lo tanto, el momento respecto del plano XY
va a ser la integral triple de la distancia, que es z, por la densidad de xyz por dB. Es decir, lo que agregamos acá en el momento estático es la distancia. En este caso, z. Respecto del plano xz, la distancia es y. Entonces va a ser la integral triple sobre r de y por la densidad de xyz y por dB. Y para el caso del momento estático respecto del plano YZ, la distancia es X. Entonces vamos a tener que el diferencial del momento estático respecto del plano YZ va a ser igual a X por dm igual a X por delta y por dB. Y dicho momento será la integral triple sobre R de X por la densidad de XYZ por dB. Entonces eso es referido al momento estático. Simplemente como información. Simplemente como información. Fíjense acá. Lo vamos a hacer rápidamente. Por ejemplo, bien rápido, el momento estático respecto del eje X, el momento estático respecto del eje Y y el momento estático respecto del eje Z. A esto normalmente no lo piden. A esto normalmente no lo piden en un examen. Pero es importante conocerlo desde el punto de vista conceptual. Es decir, ¿a qué es igual? Entonces yo voy a tener integral triple sobre R. ¿De quién? De la densidad de X y Z por dB, que es lo que me ocasiona la fuerza. ¿Sí? La fuerza está asociada a la masa. Entonces, por la distancia al eje X. La distancia al eje X es la raíz cuadrada de y cuadrado más z cuadrado. El momento estático respecto del eje Y. Integral triple sobre R de la densidad de XYZ por dB por la distancia al eje Y, que es la raíz cuadrada de X cuadrado más Z cuadrado. Y el momento estático respecto del eje Z va a ser la integral triple sobre R de la densidad de XYZ por dB por la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, fíjense ustedes que esto no es difícil, es una formulita. Lo que debemos tener en cuenta son simplemente las distancias. Entonces, esto es para momento estático, porque es fuerza por distancia de la física.
En la práctica, si acá me dicen, supongamos que acá este de arriba, donde hemos sacado la masa, a mí me dicen momento estático respecto del plano XZ. Entonces yo quiero el momento estático respecto de XZ. Yo acá, en la integral, le agrego una Y, que es la distancia que hay al plano XZ. O sea, esto sería Y por X cuadrado de Z de Y de X. Y los límites de la integral serían lo mismo. No cambiarían. Lo único que cambia es el integrando, al cual le agregamos la distancia. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con los momentos de inercia? Habíamos dicho que el momento de inercia era fuerza por distancia al cuadrado. Es decir, que respecto del momento estático, que era una distancia lineal, por eso se llamaba momento de primer orden, ahora tenemos que considerar a la distancia al cuadrado. Esto es que respecto, otra vez, tenemos la gráfica, tenemos un elemento diferencial que tiene una masa de m. Entonces, el diferencial de J, que así se expresa el momento de inercia, respecto del plano XY va a ser la distancia al cuadrado, z cuadrado, por dm. Esto es z cuadrado por la densidad de XYZ por dB. Entonces, el momento de inercia total J respecto del plano XY va a ser la integral triple sobre R de z cuadrado por la densidad de XYZ y por dB. De la misma manera, serán los momentos de inercia respecto del plano XZ, como la integral triple sobre R de Y cuadrado por la densidad de XYZ por dB. Y el momento de inercia respecto del plano YZ, la integral triple sobre R de X cuadrado por la densidad de XYZ y por dB. Entonces, fíjense ustedes que lo único que cambiamos es el integrando. Le vamos agregando las distancias. La región es la misma y el procedimiento, tanto para la gráfica como para poner los límites de las integrales, son exactamente lo mismo. Acá vamos a agregar a estos momentos de inercia respecto de los planos coordenados XY, XY, XZ y YZ, le vamos a agregar los momentos de inercia
le vamos a agregar a estos momentos de inercia respecto de los planos XZ, YZ y XY, le vamos a agregar los momentos de inercia respecto de los ejes coordenados. Esto es, le vamos a agregar el momento de inercia respecto, perdón, es J. J respecto de X va a ser igual, como es la distancia al cuadrado, Y cuadrado más Z cuadrado por delta por dB. El momento de inercia respecto del eje Y va a ser X cuadrado más Z cuadrado, y el momento de inercia respecto del eje Z, X cuadrado más Y cuadrado por la densidad de X, Y, Z y por dB. Y el momento de inercia polar respecto del origen de coordenadas, integral triple sobre R de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado por la densidad de X, Y, Z y por dB. Y si observamos, esto es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado por la densidad de X, Y, Z por dB. Y si hacemos la propiedad distributiva, esto va a ser igual al momento de inercia respecto del plano YZ más el momento de inercia respecto del plano XZ más el momento de inercia respecto del plano XY. O sea, el momento de inercia polar va a ser igual a la suma de los momentos de inercia respecto de los planos coordenados. Y eso se demuestra aplicando la propiedad distributiva. Lo mismo que para la aplicación de las integrales dobles. Entonces, recuerden el concepto físico. Momento estático, fuerza por distancia. Momento de inercia, fuerza por distancia al cuadrado. Tomemos atención de las distancias. A los planos coordenados, a los ejes coordenados y al origen de coordenadas. Esto es bastante sencillo, es una simple fórmula. O sea, no es difícil, esto es una simple formulita, nada más que tenemos que tenerlo en cuenta. Si nos acordamos del concepto físico, momento estático, fuerza por distancia, momento de inercia, fuerza por distancia al cuadrado, se nos va a hacer más fácil. Se nos va a hacer más fácil comprenderlo y el manejo.
Y por último, coordenadas del centro de masa. Coordenadas del centro de masa. Otra vez de nuevo. Fíjense ustedes ahí. Tenemos los ejes coordenados comunes, los de letra minúscula, y los ejes coordenados que pasan por el centro de masa con letra mayúscula. Tenemos un elemento diferencial, un punto cualquiera, no importa, que tiene una masa de m. Y así como en el caso de la aplicación de las integrales dobles, la distancia del punto o del elemento diferencial al plano coordenado que pasa por el centro de masa, YZ, va a ser X menos XC. Y establecemos que desde la física nos dice que el momento estático respecto del plano coordenado que pasa por el centro de masa de un sólido es siempre igual a 0. ¿Por qué? Porque ese sólido se encuentra en equilibrio. Entonces, el momento estático respecto de YZ mayúscula es igual a 0. Y eso va a ser la integral triple sobre R de la distancia que es X menos XC, X del centro de masa, por la densidad y por dB. Y eso debe ser igual a 0. Aplicamos la propiedad distributiva. El XC es una constante. El X del centro de masa es una constante. Lo sacamos fuera de la integral, despejamos, y esto nos queda como XC igual a la integral triple sobre R de X por la densidad de X, Y, Z de B sobre la integral triple sobre R de la densidad de X, Y, Z de B. Y eso, fíjense ustedes, y eso, fíjense ustedes,
Bien. Fíjense ustedes ahí. Ahí lo tenemos. El XC igual línea de fracción integral triple sobre R de X por la densidad de XYZ de B sobre la integral triple sobre R de la densidad de XYZ de B. Y eso va a ser igual al momento estático respecto del plano YZ sobre la masa. De la misma manera, Y sub C va a ser igual al momento estático respecto del plano XZ sobre la masa, y el Z sub C va a ser igual al momento estático respecto del plano XY sobre la masa. Ahí lo tenemos. El momento estático respecto de XZ grande, ¿sí? Este es el momento estático respecto de, cuando nosotros acá decimos el momento estático respecto del plano YZ, es respecto del plano YZ chico, YZ minúsculo. Entonces ahí, respecto del plano XZ grande, que pasa por el centro de masa igual a 0, y de ahí despejamos Y sub C, que nos da esto, ¿ves? La integral triple sobre R de Y por la densidad y por dB, que es el momento estático respecto del plano XZ. XZ minúsculo. Y lo mismo sucede con Z sub C. Ahí hay un ejemplo. Dice determinar las coordenadas del centro de masa del sólido limitado por Z igual a 4 menos X cuadrado y el plano Y igual a 1. Tenemos ahí el sólido. Dice la densidad es proporcional a la distancia del plano XY. Entonces, K por Z. Entonces, primero calculamos la masa. Densidad por dB. Integral triple, densidad por dB. Por abajo tengo el piso, que es Z igual a 0. Por arriba tengo el techo, que es ese cilindro parabólico, que es 4 menos X cuadrado. Después tenemos un cuadradito, Y que varía de 0 a 1 y Z que varía de 0 a 2. Entonces con eso calculamos la masa. Y después calculamos cada uno de los momentos.
Ahí calculamos la masa. Y después calculamos cada uno de los momentos. Por ejemplo, le agregamos a la integral anterior la x. Los límites son los mismos. Se resuelve. Entonces xc va a ser igual a 16 tercios de k sobre 128 sobre 15 de k. Y eso da xc igual a 0,625. Para calcular y sub c, tomamos el momento respecto del plano xz. Es decir, multiplicamos por y. Y para calcular z, multiplicamos por z. Los límites, fíjense ustedes, en todos los casos, son los mismos. Por tanto, lo que vamos cambiando es únicamente el integrante. Bien, con eso terminamos esto de las aplicaciones con integrales triples. ¿Alguna duda o pregunta respecto de esto? Bien, para la clase que viene vamos a ver integrales de línea. Para que más o menos tengan una idea, respecto de en qué se usa la integral de línea. Por ejemplo, hemos hecho las aplicaciones de las integrales doble. Por ejemplo, masa, o sea, el área de una lámina, momento estático y momento de inercia de una lámina. En integrales triples hemos visto volumen de un sólido y los momentos, la masa, el peso de un sólido, la masa, el momento estático y el momento de inercia de un sólido. En el caso de la lámina, referido al área de la lámina. En el caso del sólido, referido al volumen del sólido. Ahora, cuando veamos integrales de línea, vamos a ver la longitud de un alambre. Es decir, con las integrales de línea calculamos longitudes. Por ejemplo, la longitud de un alambre. La masa de un alambre. El momento estático de un alambre. El momento de inercia de un alambre. Y siempre que nos hablamos de un alambre, lo vamos a referir a ese alambre, a su longitud. Es decir, que ahora vamos a hablar no de diferencial de área, no de diferencial de volumen, sino de diferencial de longitud. Entonces ya, en la clase que viene, lo que vamos a ver es longitud de un alambre, referido a eso. Así que bueno, nos vemos el próximo martes. Que tengan buen día. Hasta el martes. Chao, profe. Chao, Cacho. Chao.
Hasta luego, profe. Chao.